Hola niños de primero de secundaria, hoy vamos a aterrizar el tema que esta semana fue muy sencillo, es un tema cortito, es un tema de reflexión que es la población indígena en México y la pobreza. Ya lo analizamos en la clase en Zoom solamente para aterrizar. Sabemos que la población indígena es muy importante, muchachos. Los indígenas son las personas que conservan el legado histórico del origen de nuestra raza, lo que conocemos como el origen de los mexicanos. Desgraciadamente las oportunidades para los indígenas son limitadas. Por ahí el INEGI, en los últimos estudios que sacó, ya te acordarás que es el INEGI, sacó un estudio donde decía que 7 de cada 10 indígenas en México son pobres, ¿sí? 3 de cada 10 integrantes de una comunidad indígena presentan un rezago educativo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene oportunidades para educarse. No hay el material ni la tecnología para llevar una educación adecuada, como la educación que tú tienes. Tienen incapacidad de alimentarse. ¿Qué quiere decir eso? Pues no hay los recursos para que tengan una buena alimentación los niños, carecen de desnutrición, tienen una calidad de vida muy baja, no tienen un bienestar. 2 de cada 10 indígenas tienen acceso solamente a servicios de salud. O sea que imagínate, cuando se enferma un indígena es muy complicado que pueda tener acceso a que reciba una medicina, una atención médica, ¿sí? La pobreza afecta, según ese estudio, a 7 de cada 10 indígenas en el país, ¿sí? Y 3 de cada 10 indígenas, que de cada 10 indígenas son víctimas de la pobreza extrema. Habíamos dicho que después de la pobreza existe otro nivel más bajo que se llama la marginación. Y hay muchos indígenas en el país que viven en estado de marginación. ¿Por qué se da esto? Porque en el sueño de querer salir adelante, de buscar nuevas oportunidades, a veces son engañados por personas que van a terminar esclavizándolos. Los convierten en esclavos y tú ve al centro de la ciudad, te lo he dicho muchas veces, máchate un poquito de tierra en los zapatos, hijo, y conoce la realidad que hay en tu ciudad. Te vas a encontrar con muchos indígenas, muchas mujeres que a lo mejor te venden papas y que ahí llevan a sus niños colgando de la espalda. Esa es la realidad, la triste realidad de los pueblos indígenas. No se les valora, no se les respeta. Y obviamente en el ganchito de decirles que no vas a tener un trabajo, pues los engañan y los tienen aquí. Se convirtió esto en una mafia de poder que busca aprovecharse de ellos para obtener un beneficio económico. Muchas de las mujeres indígenas sufren de violencia sexual. Hay el Coneval, que ya habíamos dicho que era la Comisión Nacional para el Estudio del Bienestar de los Mexicanos, pues también reveló estudios donde dice que gran parte de las comunidades indígenas sufren violencias físicas, violencias emocionales, violencias sexuales. Entonces estamos viviendo en una sociedad en la que, en vez de tener empatía con los indígenas, y por qué digo empatía, esta palabra que se puso muy de moda y que los psicólogos han sacado muchos términos que ahora los chavitos los usan. ¿Qué es la empatía? Pues ponerte en los zapatos del otro. Eso es lo que nos falta en nuestro país. No tenemos empatía con las comunidades indígenas. Las carencias que más se presentan en las poblaciones indígenas son el limitado acceso a los servicios de salud. Tú puedes ir a una farmacia y tener el recurso para una consulta, para un medicamento. Ellos no lo tienen. Ni siquiera los servicios básicos. ¿Cuáles son los servicios básicos de una casa? Tener luz, tener comida, tener ropa, tener un techo donde vivir. Ni siquiera acceso al agua, ni a gas, ni a drenaje, ni a un estilo de comunicación. Tan solo en México, chicos, hay 7.4 millones de indígenas, de los cuales 2.5 millones son pobres. Los demás, ¿en qué condiciones viven? Pues a lo mejor trabaja una mujer en casa de alguna persona haciendo el aseo y no tiene carencias porque a lo mejor vive en la casa, tiene un techo, tiene comida. Desgraciadamente, la información que arroja el INEGI, que te he dicho que esa es la fuente a la que hay que siempre considerar, desgraciadamente el INEGI arroja números muy tristes. Pero también existe un porcentaje de indígenas que han salido adelante, que tienen cierta estabilidad porque existen programas del gobierno que ya tienen mucho tiempo, que buscan que por lo menos comida no les falte y educación. Hay comunidades aquí en Jalisco
sobre todo en la parte cerca de la Sierra Madre Occidental. Comunidades que están alejadas, pero hay algún servicio que les proporciona el gobierno una vez al mes, a lo mejor servicios de alimentación. Comunidades que cuentan con tecnología y que el gobierno ha desplazado hasta para crear radios indígenas. Ya lo vamos a ver en segundo. Existe un instituto de radiodifusión indígena, donde también se les da trabajo y la programación en radio es completamente a la lengua que ellos pronuncian, ¿sí? Hay comunidades indígenas que sí tienen ciertos apoyos y hay instituciones que se encargan de realizarlas. Por ejemplo, el INPI, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que se encarga de dar esos servicios básicos a estas comunidades. No se puede ayudar en su totalidad a todos porque pues el dinero no alcanza los recursos para cubrir las necesidades de tantas comunidades indígenas. Está el INAE, el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, el INPI, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, estas instituciones que ya habíamos visto en clase en Zoom, que pues hacen su labor de ayudar, pero no es suficiente. Aquí la ayuda más grande la damos nosotros, al no rechazarlos, al no considerarlos como personas no gratas, al no verlos con asco, porque ese es el término, muchachos. Hay gente que ve a un indígena y literal los ve como si fuera animales o como si fuera algo desagradable. Son seres humanos que tienen valores, que tienen dignidad y que nosotros debemos de dar a conocer. No son personas a las que hay que discriminar. Los indígenas que solo tienen como lengua su lengua materna, pues son más propensos a la pobreza porque son engañados. Yo te había dicho que uno de los retos que tiene el indígena cuando viene a la ciudad no es solo mantener su lengua indígena, sino aprender el español. Y hay muchos de ustedes que ni siquiera saben hablar el español y chillan por el inglés. Imagínate un indígena que viene a trabajar a la ciudad, el esfuerzo que hace por mantener su lengua y aparte el esfuerzo por comunicarse. En México 13, fíjate, tan solo 13 de cada 100 indígenas no hablan español. Y especialmente las mujeres. Por cada 15 mujeres monolingües solo hay 9 hombres, que quiere decir que pues solamente hablan una lengua. Las condiciones del lenguaje de los indígenas también es un problema. Hay un Día Internacional de los Pueblos Indígenas que lo realiza, por cierto, el INEGI, y ese día se entregan becas, se entregan recursos, se entregan hasta créditos, les da dinero, oportunidades, cierta cantidad para que puedan poner un negocio. Hay muchas formas de ayudar. La más importante de nosotros y la que se tiene que erradicar es la de la discriminación, ¿sí? Fíjate, tan solo al menos 15 de cada 100 indígenas en el país pues no están afiliados a servicios de salud. A ti cuando te duele el estómago, que dices que te duele la cabeza o te duele la uña y que por eso quieres que tus papás vayan al colegio por ti, imagínate ellos que ni siquiera tienen acceso a una aspirina, a un paracetamol. El seguro popular que antes existía en el país, que ya no existe, pues esa era la única forma de ayudarles. Ahora en los pueblos indígenas donde hay estos centros de salud, porque no se les llama hospitales, se les llama Centro Regional de Salud o las famosas el Centro Comunitario de Salud, a veces no tienen ni siquiera lo necesario para poderlos atender, ¿sí? ¿Qué pasa también con los indígenas? Hay una educación sexual muy pobre y eso hace que la población indígena también crezca. No existe un sistema educativo que les ayude a ellos a crear una planificación familiar. Cuando hablamos de planificación familiar nos referimos a considerar que la vida sexual pues tiene un proceso en el cual pues no es considerar que es sano tener hijos en todo momento, que la mujer y el hombre deben de considerar en qué momento de su vida, de acuerdo a su madurez y a sus posibilidades económicas, puedan tener hijos. Fíjate, la edad promedio de las mujeres indígenas para contraer matrimonio es de 18 años. Hay muchos embarazos no deseados de adolescentes indígenas y que tienen que salir a buscar esas oportunidades y que tú las vas a encontrar en el centro vendiendo papas. Esa es la realidad, hijo. Y así como te pongo ese ejemplo, hay otros hombres que también indígenas que son discriminados y que luchan pues por sobrevivir. Esta es una lucha como en la selva, hijo. El más fuerte es el que sobrevive y así es desgraciadamente la realidad que tienen los indígenas. Conclusión, hay que valorarlos, hay que respetarlos. Cuando tengas oportunidad de ayudarlos, ayúdalos. Considéralos como parte de la sociedad. No hay que continuar con esta desigualdad. ¿Qué es la desigualdad? Considerar que si el otro no es igual a mí no vale.
que si el otro no piensa igual que yo, no es importante, todos merecemos respeto. Hay que luchar contra la desigualdad, contra la marginación, contra la discriminación. Se trata de crear oportunidades para ellos, oportunidades para acceder a los servicios básicos, a los productos básicos de alimentación, que las personas, que los indígenas se puedan desarrollar. Muchachos, es la peor enfermedad de nuestra sociedad, la incapacidad de ponernos en el lugar del otro y considerar que el otro es valioso por el solo hecho de ser persona. Ojalá que consideres esto en tu vida y que cuando tú veas a un indígena lo veas con mucho respeto y que si tienes la posibilidad de ayudarlos en su momento lo hagas. Al final son seres humanos, son hijos de Dios y ellos también son parte importante porque, como te dije al principio, ellos conservan el legado histórico de nuestra esencia, de nuestra raíz mexicana. Cuídense mucho, los veo en la semana, pórtense bien y cualquier duda pues ahí estamos en las clases de Classroom. Les hablan a su familia, que estén bien, adiós.